replicativo. Es decir, qué factores están asociados a este estrés replicativo, las proteínas que estén muy unidas al ADN o al DNA, estructuras secundarias del ADN, las regiones del ADN difíciles de desenrollar, la disminución de la disponibilidad de nucleótidos, las mutaciones helicasa, como es el caso del síndrome de Werner, la hipertensión, la hiperreplicación del ADN, que fue lo que vimos anteriormente, y la inhibición de factores de replicación. Todo esto va a provocar un estrés replicativo y, por tanto, cambios a nivel de la estructura genómica. Ahora, como solución y causa, en el sentido de que la restricción calórica demostró ser una buena solución para la longevidad, por eso una propuesta tanto para la obesidad como para el envejecimiento celular, que se traduce como un envejecimiento específicamente de la persona, está postulada y como número uno la restricción calórica. En estudios en ratas se vio, por ejemplo, que se alcanzaba mayor longevidad, ¿ves? Si ven acá, esto es edad, 150 años, y la sobrevida fue mayor en las ratas que tuvieron una restricción calórica por encima de un 65%. Esto fue aplicado posteriormente a monos y también tuvimos los mismos resultados, es decir, restringir entre un 25 a un 50% la cantidad de calorías que se consumían ad libitum de un ser vivo, manteniendo un aporte obviamente de nutrientes balanceados, que ahí es donde entra a jugar lo ortomolecular. Esto provocaba una mayor longevidad. La restricción calórica como tal va a disminuir la oxidación de los nutrientes, una disminución de la producción de radicales libres y un menor daño tisular y con menos respuesta de citoquinas o actividad proinflamatoria. Por otro lado, la restricción baja la grasa corporal, produce cambios metabólicos como es disminución de la temperatura, disminución también de la actividad reproductiva, pero aumenta la variación diaria del coeficiente respiratorio. Hay una mejoría del proceso de reparación del ADN y una mayor producción y sensibilidad a la insulina, es decir, mejoraba no solamente el peso, sino también los daños prediabéticos o los daños relacionados con la insulina de los monos que se sometieron a este experimento. Este es el ciclo de cómo la disminución de grasa va a disminuir la glicemia, es decir, cómo la restricción calórica disminuye la grasa corporal, pero a partir de una disminución de la glicemia, con una disminución de la secreción de la insulina por parte de las células beta a nivel del páncreas, disminuyendo el depósito de adipocitos, de esta manera aumenta la adiponectina y baja el factor de necrosis tumoral alfa, aumentando la sensibilidad de la insulina. Por otro lado, va a haber cambios metabólicos a nivel del hígado que no son más que estos de disminución de la glicemia. Aquí están los efectos de la restricción calórica en monos. Por ejemplo, los monos que tuvieron mayor restricción calórica tuvieron una menor mortalidad que los monos que estaban consumiendo ad libitum. Los monos con restricción calórica, que son estas barras más oscuras, padecieron menos enfermedades crónicas y también ellos tuvieron menos enfermedades proliferativas. Es decir, la restricción calórica en monos tuvo un buen efecto sobre la insulina, con una mejoría, una disminución a nivel de la insulina, es decir, los que consumían más tuvieron una sobrevida mayor una sobrevida menor que los que consumían menos alimentos, es decir, que los que estaban en restricción calórica. Ahora, a nivel celular hay una modulación de los procesos, a modo de conclusión, de los procesos inflamatorios. Hay apoptosis, autofagia, quiere decir la muerte celular con el autoconsumo de estas células y una disminución del estrés oxidativo y de la disfunción mitocondrial. En estas fotos de acá, si ven el A y el B, este es el mono que comió ad libitum, que estamos hablando de dos monos que tienen la misma edad, y sin embargo, el que comía de todo, ven que ya tiene la curvatura a nivel de su columna, sufrió procesos de osteoartritis, caída del cabello, y sin embargo aquí ven este mono hasta la mirada, es mucho más potente que el otro mono, el pelaje está íntegro, estamos hablando de dos monos
con la misma edad, uno con restricción calórica y el otro mono con una alimentación ad libitum y mucho mayor deterioro y menor calidad de vida que el mono que estuvo bajo restricción, lo cual demuestra de que la restricción calórica es la herramienta más importante para lograr una mayor longevidad, porque a través de ella también podemos lograr un menor estrés oxidativo. Los efectos de la mortalidad, la edad relacionada con la mortalidad, los monos de control murieron mucho más jóvenes, que hubo un menor porcentaje de los monos control que los de sobrevida de los monos con restricción calórica, y aquí la sobrevida efectivamente fue mayor en los monos que estuvieron con restricción calórica. Esta es la revista Science del 2009. La restricción calórica, además, ¿se acuerdan cuando veíamos cómo se replicaba el ADN y hablábamos de unas proteínas que cuando se había una reparación por parte de la telomerasa, ellas protegían la terminación del cromosoma? Bueno, esta restricción aportó un mayor estímulo en las proteínas de tipo sirtuina, la 1, la 2, la 3, la 5 y la 4, que son de la mitocondria, y las 6 y 7 que son del núcleo. Es decir, en definitiva, esta restricción calórica va a actuar como un balance energético de las células, y además de que estimular la sirtuina, estamos hablando de enzimas que pertenecen al grupo de las nicotinamidas, que son las que actúan como desatilasa, como vimos en la imagen de la reproducción del ADN. Aquí, específicamente, lo mismo que hablábamos anterior, pero a nivel de cada órgano. Por ejemplo, la CYR1, que está fundamentalmente a nivel hepático, disminuye la lipogénesis, disminuye la gluconeogénesis. A nivel del tejido graso o la masa magra, la masa marrón grasa, que está en la CYP3, hay una disminución de las UCP1 con una disminución, una reducción en el gasto energético. En la CYR1 presente en el tejido adiposo blanco va a disminuir la grasa que está estocada, la grasa almacenada, y va a aumentar la movilización de ácidos grasos y aumenta la adiponectina, que esto a su vez va a mejorar la actividad de la insulina junto con lo que está pasando en el páncreas. En el fondo, nosotros con la restricción calórica estamos teniendo un aumento de la sirtuina, que son las proteínas que protegen la reparación del ADN y protegen los telómeros. Volviendo al estrés oxidativo, sabemos que cuando en el proceso de respiración celular, en proceso de fosforilación oxidativa, nosotros normalmente estamos liberando radicales libres. Por eso es que cuando hablamos de estrés oxidativo es la pérdida de ese balance, porque el estrés oxidativo nos da y nos quita la vida. Nosotros necesitamos un poco de estrés, ¿para qué? Para poder mantener este ciclo respiratorio celular. Pero ¿qué pasa? Que en la restricción calórica, las personas que consumen menos alimentos van a tener un retardo del envejecimiento porque van a tener menor liberación de esta sustancia reactiva del oxígeno, no así los que no están en restricción calórica, como se ve acá. Es decir, constantemente nosotros estamos entrando en un proceso de envejecimiento, que esto puede ser acelerado si comemos en cantidades exageradas o consumimos más de las calorías que nos corresponden por día, o podemos comer incluso las mismas calorías por día, pero estarlas incorporando a partir de esta sustancia que habíamos hablado, o a partir de azúcares, a partir de grasa, y obviamente también vamos a tener un envejecimiento acelerado por mayor producción de radicales libres. Esto fue un estudio que nosotros presentamos el año pasado en un congreso en California, donde pacientes que se sometieron a restricción calórica tuvieron una disminución de factores como presión arterial, a nivel de la insulina y de la glucosa, y bueno, de manera significativa los triglicéridos, y tuvieron un menor estrés oxidativo todos aquellos que se sometieron a restricción calórica.
Otra de las causas que podrían provocar el aumento del estrés oxidativo se describe en los metales pesados, y queríamos hablar un poco de la fuente de exposición, pero antes de llegar allá, quería, si tienen alguna pregunta, si... Isaac. Si tienen alguna duda, pueden levantar su manita y les abrimos el audio. Vamos a darles unos 30 segundos, doctora, para que nos den sus preguntas. Nos parece que no. No, pero no hay preguntas de momento. Ya, entonces podemos seguir. Todo ¿Pero bien. están entendiendo o no? ¿O ya voy más despacio? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? No nos dice nada. Pues yo opino que podemos ir un poco más despacio e igual bajar un poco el nivel del lenguaje para que todos los demás podamos entender también los que no somos doctores. ¿Va? Ya, Bueno, ya. pues continuamos. Entonces, en el año de 1980 se hace una ley en Estados Unidos para eh, proveer la responsabilidad de la indemnización de todo lo que es limpieza y la respuesta de emergencia a sustancias peligrosas. Es decir, en el medio ambiente se estaban eliminando desechos que eran peligrosos, y esto se saca a partir eh, de productos, incluso o envases de las mismas casas. Por ejemplo, gente que botaban sus latas de leche, y que encontraron de que muchas de estas sustancias estaban provocando, tenían alta toxicidad, y que normalmente los humanos tenemos poca tolerancia a ello. Y de la cantidad, de ahí se armó un listado de 275 sustancias tóxicas que se encontraron en los basureros, y dentro de ellas las más tóxicas se describió el arsénico como el número 1, el plomo, mercurio, en el número 7 el cadmio, y en el 18 el cromo hexavalente. De hecho, del cromo hexavalente, hace años atrás se produjo esta película de Erin Brockovich, que se hablaba de la presencia de esta toxicidad y el aumento de enfermedades tipo cáncer en una población específica. Partiendo por el arsénico, para ir hablando de cada una de ellas, vamos a hablar de las tres más importantes, es decir, más que importante, el arsénico, plomo y mercurio. Vamos a reservarlo cadmio y plomo para que no se haga tan extenso. La exposición ocurre fundamentalmente en el útero, es decir, la bioconcentración de mercurio, plomo y cadmio, arsénico en tejido placentario puede provocar daños oxidativos. De ahí la importancia, fundamentalmente cerebral, de ahí la importancia a las mamás poder realizarse un screening nutricional previo a la gestación, para ver cómo están sus niveles de metales pesados, ya que hay muchas probabilidades de que haya una transmisión de estos metales a través de la placenta a la mamá. La exposición puede resultar en alteraciones en el feto a nivel del hígado, a nivel cerebral, a nivel de hueso, y esto provocar cambios a lo largo de la vida, ¿no? Generalmente hay muchos de estos cambios que se asocian con autismo al nacer, pero hay otros que pueden ser tumores en la adolescencia. Pequeños niveles de exposición crónica a esta sustancia podrían ya provocar algunos síntomas, y son aquellos pacientes que nosotros encontramos con malestar general, dolores de cabeza, o algún tipo de hipertensión o de crisis hipertensiva, o cambios en el ánimo, pero que no están asociados a ninguna enfermedad, son pacientes que nosotros podríamos decir que están intoxicados de alguna manera con metales pesados, hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, poder evaluarlo y ver si efectivamente hay o no. Ahora, ya cuando hay niveles de exposición crónica, es decir, que el paciente está sometido de una manera constante
a estos metales, ya van a haber daño a nivel renal, a nivel neurológico, y son pacientes que incluso pueden haber pasado por esa etapa aguda como asintomático, no haber sentido nada y ya debutar con alguna enfermedad un poco más grave. Por eso, de hecho, es una enfermedad en el escenario clínico difícil, a no ser que se esté muy entrenado, pero siempre hay que tener en cuenta cuando tenemos un paciente que decidimos ya colocarle una terapia ortomolecular, ir en busca de ese justo equilibrio. ¿Cuánto tenemos de metales? ¿Cuánto nos faltan de nutrientes? Y efectivamente llegar al equilibrio, no solamente entrar a la dosificación vitamínica, sino también eliminar todo lo que esté provocando toxicidad. Del plomo, ¿qué podemos decir del plomo? Que el plomo fundamentalmente de la exposición, de la polución industrial, por ejemplo, la contaminación ambiental, nosotros podemos incorporar bastante plomo al organismo, las tintas de periódico, utensilios, las fundiciones, son como algunos de los elementos donde se podría encontrar esto y a los que hay que ponerle un pare, los fertilizantes, las pinturas antiguas, los cristales, cerámica, las loncheras, los dulces. Se han descrito, bueno, no es nada con México, pero hubo un estudio donde se reportaron algunos dulces de allá que estaban con exceso de plomo. Hay joyas, por ejemplo, en la Reebok, que en el 2004 se encontraron unas pulseras que estaban muy ricas en plomo, gasolinas de maquinarias agrícolas, de barcos. Ahora, ¿qué mecanismos son los que ocupa el plomo y casi todos los metales para generar la toxicidad? Ellos van a unirse a los grupos sulfidrilo, que están en las membranas de las células, que son los mismos grupos donde se unen estos radicales libres que habíamos hablado, que formaban y que promovían el estrés oxidativo. ¿Y qué van a provocar cuando ocurre esta unión? Problemas autoinmunes, agotamiento de la reserva, agotamiento del glutatión reducido y aumento de los radicales libres en cada uno de los tejidos donde se pueda provocar esa unión. ¿Cómo ocurre la absorción del plomo? Es mucho mayor en los niños, de 5 a 10 veces, es más grande en los niños que en los adultos. Él, como decíamos ahorita, es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, que no está completamente formada a los 6 meses, y puede entrar en el encéfalo de los fetos, incluso de los niños recién nacidos hasta los 6 meses. Síntomas, los primeros síntomas puede ser una disminución muscular difusa, un cansancio, una fatiga general, déficit atencionales. Se han descrito en literatura que hasta 3 partes por millones de presencia de plomo en el organismo ya puede estar provocando desórdenes en el aprendizaje, dolores musculares o en las articulaciones, pérdida del apetito o un sabor inusual en la boca. Dolores de cabeza, también se han descrito insomnio, disminución de la libido en los pacientes ya más adultos, pérdidas de peso de causa no conocida, temblores. Interfiere también en la utilización del calcio, del magnesio y del zinc y en el metabolismo de la vitamina D. El almacenamiento ocurre de un 40 a un 70% en los huesos y las embarazadas tienen un pase de 10 a 88% de plomo que viene desde los huesos, y esta movilización hace que un 80% del plomo se pueda encontrar en el cordón umbilical. Por eso lo delicado del plomo durante el embarazo. En los niños se va a almacenar fundamentalmente en el hueso cortical y trabecular, que son los huesitos que nosotros nos medimos en la densitometría. Cuando medimos una densitometría nos fijamos más en los huesos trabeculares, que son cadera y columna lumbar. Ahí es donde ellos fundamentalmente lo van a albergar hasta un 70%. Y en algunos estudios post-mortem se han encontrado en las autopsias un 33% de hígado, de riñón, seguido por corteza medular, en páncreas, en vaso, en ovario, es decir, cualquier tejido del organismo que sea soft, un tejido blando, califica para la acumulación de este metal. ¿Cuáles son las personas, las poblaciones que están en riesgo? Las embarazadas y lactantes, pacientes con osteoporosis y osteopenia,
personas que están expuestas, que trabajan con exposición a los metales pesados, como es el caso de la minería, la soldadura, el manejo de residuos, en el caso de la menopausia, o pacientes que tienen hipertiroidismo o que se están realizando tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Ya hace 2 años se pudo ver que ya concentraciones de plomo de 2 microgramos por decilitro en sangre ya están constituyendo un problema de salud. En el año 2000 el 38% de los adultos tenían niveles por encima de este umbral, y las áreas donde el suelo y las aguas han estado contaminadas, puede persistir, no cesa la actividad industrial después de décadas, como ha pasado en algunas regiones de Italia, y que actualmente en Estados Unidos, son estadísticas de ello, 454.000 niños presentan niveles de plomo mayor al nivel de tolerancia. Doctora, y nosotros aquí un estudio, ¿sí? hay una pregunta de Alberto Gutiérrez, nos dice, ¿con qué prueba detectan los metales pesados? Ahora vamos para allá. Okay. Los metales pesados, podríamos adelantarnos si quieren. Pues, por ejemplo, en el caso del plomo se hace a través de elementos en sangre, es decir, directamente en sangre, eritrocitario, porque tú tienes, por ejemplo, a partir de las porfirinas llegar a este diagnóstico, pero tú puedes hacerlo de manera directa, buscando la presencia de todos estos elementos en sangre. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nosotros hablamos de metales pesados, existe una gama de ellos, y ya vimos que hay 5 que son fundamentales, que son los que más toxicidad están provocando hoy y más enfermedades están provocando en nuestros pacientes. Entonces tú tienes un screening básico, que es el de cabello, donde puedes ver la mayoría de estos elementos, puedes ver hasta 90 elementos entre metales pesados y nutrientes y vitaminas y minerales. Vas a hacer la medida de esto, pero el pelo no es un buen decidor, por ejemplo, para el plomo. Entonces, en este caso, si te da algún ruido el pelo o el paciente tiene síntomas, habría que buscarlo en sangre. Y la otra forma que nosotros tenemos es provocar la inducción de la salida de este plomo a través de una quelación. Se hace la quelación y se recoge 6 horas después la orina del paciente, y ahí vas a encontrar si efectivamente había una toxicidad por plomo o no. Pero siempre se puede partir desde el screening básico de pelo, de cabello, y los síntomas te van a hablar si seguimos más allá. Es decir, si en el pelo aparece alto, hay que realmente descartar, pero no es decidor el pelo. Sí es decidor para otros elementos, para el estaño, para el aluminio, para el mercurio, pero no específicamente para el plomo. Doctora, ¿contesto su pregunta? Sí, pero nos pregunta María Elizabeth algo similar. ¿Sí? ¿Qué tipo de análisis, cómo se llama el análisis para detectar estos niveles de plomo en la sangre? De elementos esenciales en sangre, es decir, no se llama así. Por ejemplo, si uno escribe al laboratorio IMEP, uno coloca elementos esenciales en sangre y te va a dar todos los metales y todos los nutrientes que existen, es decir, todos los minerales y todos los metales pesados que vas a encontrar en sangre. No tiene ningún... Dice, se llama Wall Element. De orina se llama tóxicos en orina, metales tóxicos en orina, y el de cabello, elementos en cabello. Y si queremos ver daño de ADN, se busca daño oxidativo del ADN en orina, y si queremos ver estrés oxidativo, se pide así como estrés oxidativo. Esos tienen los nombres de lo mismo que uno está buscando. Ok, y nos pregunta, ¿qué costo tiene, dice Alberto Gutiérrez, qué costo tiene en dólares el examen de pelo y dónde lo realizan en Chile? ¿Usted sabe si lo hay en México? En México sé que hay un ISP de masa, que es el ideal para medir metales pesados. Tendría que averiguar qué instituto lo hace. Estados Unidos sí tiene bastante laboratorio que lo realiza. Aquí en Chile se realiza en el laboratorio IMEP y el costo es de $100. $100, ok. $100 y da, a ver, si voy a adelantar un poquito para que veas cómo es
el informe, esto es un mineralograma de cabello, por ejemplo, en el laboratorio Dr. Data de Estados Unidos. ¿Ve? En la primera parte donde dice elementos tóxicos, y ve, se llama mineralograma, no tiene otro nombre. En la primera parte están todos los elementos tóxicos, si alcanzan a ver ahí aluminio, antimonio, arsénico, berilio, bismuto, cadmio, plomo, mercurio, platino, y ves, en este caso del paciente, por ejemplo, este paciente acude por debilidad, por ganancia de peso, independientemente de las dietas que hacía, no lograba perder peso, estaba con pesadillas, se sentía como distímico, sin llegar a tener una depresión. Y si te das cuenta acá, todos los metales están como dentro del percentil de tolerancia, y el único que se escapa es el estaño, que el estaño médicamente, clínicamente está relacionado con el envejecimiento acelerado en piel, más bien con arruga y con presbicia. No tenía ninguna otra asociación, pero los síntomas sugerían que el paciente podría estar intoxicado, porque además tenía unas lesiones en piel, que podría estar intoxicado con mercurio. Como tenía además antecedentes de tener una dieta rica en pescado y pescados grandes, que son los que más se asocian con el mercurio, se les realizó una orina post-quelación y ahí encontramos la presencia de mercurio. Ve que es importante la clínica, porque ahí, y ves el mercurio, si ves, está entre límites normales, está en 0,42 cuando la tolerancia está 1,1. Ahora, ¿qué es lo interesante en este paciente? Que esto es un paciente que califica bien para la terapia ortomolecular, que tiene déficit de todos estos nutrientes. Todo lo que pasa de la línea amarilla para acá son sustancias que están disminuidas en el organismo. Y esta, a diferencia, porque uno diría, bueno, este calcio que bueno, está en 5.400, nosotros no esperamos encontrar calcio en pelo. Cuando encontramos calcio en pelo es porque el paciente está perdiendo calcio, y cuando encontramos estas sustancias, por ejemplo, azufre, estroncio en pelo, es porque está perdiendo. Y cuando no encontramos todas estas sustancias es porque hay déficit. Entonces, en base a esto, es ideal porque ahí queda como la fórmula a la medida. Wow, muy interesante ese estudio. Ojalá lo tengamos aquí en México para ser más precisos. Yo voy a averiguar qué laboratorio, pero sí, en México yo sé que lo están haciendo. Perfecto. Bueno, ya no hay preguntas. ¿Ya no hay más preguntas? No. Ya. Entonces, una mejoría, una disminución a nivel de la insulina, es decir, los que consumían más tuvieron una sobrevida mayor que una sobrevida menor que los que consumían menos alimentos, es decir, que los que estaban en restricción calórica. Ahora, a nivel celular hay una modulación de los procesos, a modo de conclusión, de los procesos inflamatorios. Hay apoptosis, autofagia, quiere decir la muerte celular con el autoconsumo de estas células, y una disminución del estrés oxidativo y de la disfunción mitocondrial. En estas fotos de acá, si ven el A y el B, este es el mono que comió ad libitum, que estamos hablando de dos monos que tienen la misma edad, y sin embargo, el que comía de todo, ven que ya tiene la curvatura a nivel de su columna, sufrió procesos de osteoartritis, caída del cabello, y sin embargo aquí ven este mono hasta la mirada, es mucho más potente que el células beta a nivel del páncreas, disminuyendo el depósito de adipocitos. De esta manera aumenta la adiponectina y baja el factor de necrosis tumoral alfa, aumentando la sensibilidad a la insulina. Por otro lado, va a haber cambios metabólicos a nivel del hígado que no son más que estos de disminución de la glicemia. Aquí están los efectos de la restricción calórica en monos. Por ejemplo, los monos que tuvieron mayor restricción calórica tuvieron una menor mortalidad que los monos que estaban consumiendo al libitum. Los monos con restricción calórica, que son estas barras más oscuras, padecieron menos enfermedades crónicas, y también ellos tuvieron menos enfermedades proliferativas. Es decir, la restricción calórica en monos tuvo un buen efecto sobre la insulina, con una propuesta tanto para la obesidad como para el envejecimiento celular
que se traduce como un envejecimiento específicamente de la persona, está postulada y como número 1 la restricción calórica. En estudios en ratas se vio, por ejemplo, que se alcanzaba mayor longevidad, ¿ves? Si ven acá, esto es edad, 150 años, y la sobrevida fue mayor en las ratas que tuvieron una restricción calórica por encima de un 65%. Esto fue aplicado posteriormente a monos y también tuvimos los mismos resultados, es decir, restringir entre un 25 a un 50% la cantidad de calorías que se consumían ad libitum de un ser vivo, manteniendo un aporte obviamente de nutrientes balanceados, que ahí es donde entra a jugar lo ortomolecular. Esto provocaba una mayor longevidad. La restricción calórica como tal va a disminuir la aplicativo. Es decir, ¿qué trae qué factores están asociados a este estrés replicativo? Las proteínas que estén muy unidas al ADN o al DNA, estructuras secundarias del ADN, las regiones del ADN difíciles de desenrollar, la disminución de la disponibilidad de nucleótidos, las mutaciones helicasas, como es el caso del síndrome de Werner, la hipertensión, la hiperreplicación del ADN, que fue lo que vimos anteriormente, y la inhibición de factores de replicación. Todo esto va a provocar un estrés replicativo y, por tanto, cambios a nivel de la estructura genómica. Ahora, como solución y causa, en el sentido de que la restricción calórica demostró ser una buena solución para la longevidad, por eso la oxidación de los nutrientes, una disminución de la producción de radicales libres y un menor daño tisular y con menos respuesta de citoquinas o actividad proinflamatoria. Por otro lado, la restricción baja la grasa corporal, produce cambios metabólicos como es disminución de la temperatura, disminución también de la actividad reproductiva, pero aumenta la variación diaria del coeficiente respiratorio. Hay una mejoría del proceso de reparación del ADN y una mayor producción y sensibilidad a la insulina, es decir, mejoraba no solamente el peso, sino también los daños prediabéticos o los daños relacionados con la insulina de los monos que se sometieron a este experimento. Este es el ciclo de cómo la disminución de grasa va a disminuir la glicemia, es decir, cómo la restricción calórica disminuye la grasa corporal, pero a partir de una disminución de la glicemia con una disminución de la secreción de la insulina por parte de las